Hola amigos, bienvenidos a Enigmas de la Tierra y el Universo. Hola amigos y bienvenidos a este humilde espacio. Nos encontramos retomando nuevamente la posta aquí en Enigmas de la Tierra y el Universo. En este caso tenemos para compartir con ustedes un caso de avistamiento del fenómeno ovni en la República Oriental del Uruguay. Hace unos días atrás, conversando con un gran amigo en común, el cual me manifiesta que su padre, hace años atrás, más precisamente en el año 1998, tuvo un avistamiento muy particular, pescando con 8 amigos más en una lancha en el río de la Plata. Inmediatamente en mí trajo a colación, por similitudes que tiene este caso en sí con aquel ocurrido en el año 1978, más precisamente el 4 de febrero, el caso ocurrido a los pescadores del dique La Florida San Luis. Al final de esta entrevista, realizada al señor Carlos Graña, padre de mi amigo Martín, estaremos dejando el caso La Florida en un resumen de lo que fue aquel caso y las comparaciones y similitudes con este caso ocurrido a Carlos en el año 1998. Y ahora sí, inmediatamente, sin más mediar palabra, pasamos directamente a la nota realizada al señor Carlos Graña, caso ocurrido en nuestra hermana y República Oriental del Uruguay. Nos encontramos con un testigo presencial de un avistamiento del fenómeno ovni en la República Oriental del Uruguay, y vamos a presentar, tenemos aquí en línea al señor Carlos Graña. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, hora España, ¿no? ¿No es así? Buenas tardes, Carlos. Sí, hora España, acá son las 12:44. ¿Qué tal, Carlos? Un placer, la verdad, agradecidos desde nuestra parte esta comunicación que tenemos con usted para hablar de esto que para la mayoría y el común de la gente es un tema tabú, ¿no? Es un tema que solamente se puede hablar con gente conocida del tema, porque más que nada siempre se toma un poco, para la gente que desconoce de todo esto, se lo toma un poco a la ligera, ¿no? Este tema. ¿Qué le parece a usted? Buenas tardes, Carlos. Sí, inclusive te comunico de que contigo creo que son 12 o 13 que he comentado este tema, porque lo he comentado en ruedas de amigos, y me han mirado, se ha tocado temas, siempre sale el tema de los ovnis y en asados, comida y todo eso, y yo expongo lo que viví, me quedan como mirando y me hacen preguntas así como rara, ¿no? A ver si cómo era, que esto y que el otro, y se mire, y se ríe. Entonces yo expongo, si da el tema, lo está, pero es un tema muy tabú. Yo tuve la suerte, gracias a Dios, de verlo presenciado, cosa que nunca en mi vida me imaginé algo similar. Y bueno, me sucedió. Bien, exacto. Yo quiero comentarle que desde este lado tiene el respaldo de la FAO, Fundación Argentina de Omnilogía, que preside el señor Luis Burgos. Esta es una fundación que se ha fundado en el año 1984 en la ciudad de La Plata, y el señor Luis Burgos tiene ya desde el año 69, desde muy chico investiga el fenómeno ovni, y lanzó la FAO. En el año 84 se funda la Fundación Argentina de Omnilogía, y esta fundación ya tiene más de 6.500 casos, algo más de 6.500 casos investigados, y en una mayor
parte, estos casos han sido investigados in situ por el presidente de la FAO, así que con nosotros puede hablar con total libertad, Carlos, eso se lo podemos asegurar. Sí, sí, yo sé que no hay problema. No, yo hablo con total libertad también cuando estuve en ruedas de amigos y todo eso, y después en los primeros tiempos que me sucedió más que nada fue que expuse un poco más con gente de confianza, veterana, pero tampoco, algunos como que me aceptaron como que sí, y otros como que te quedaron en la duda de lo que yo había visto o no. Y es un tema muy delicado y no lo toqué nunca más. Y no lo he contado tampoco, ¿no? Después de eso dejé el caso tranquilo porque contar algo cuando tú ves en la mirada que no te están creyendo o te dicen que sí y no le dan mucho corte, y ya no vale la pena, ¿no? Es un tema muy bravo este. Es verdad, es muy cierto, es real, quizás hace 50, 60 años atrás, la gente cuando se hablaba de esto nos tomaban por locos. Hoy en día, en pleno siglo XXI, ya está un poco más aceptado por la mayoría de la gente común, ¿no? Porque ya hay mucha información, ya hay muchas desclasificaciones y la gente está un poco más empapada en todo esto. Ya no es tanto como antes, que se nos tomaba por locos cuando hablábamos de ovnis. Sí, sí, después de que la tecnología realmente explotó a nivel global, uno ya ha descubierto muchísimas cosas que antes también estaban muy tapadas, ¿no? A nivel general en el mundo, ¿no? Exacto, es así. Bueno, Carlos, vamos a volcarnos enteramente a lo que le ha ocurrido a usted. Esto a nosotros nos ha tomado, la verdad, con una manera asombrosa porque su caso, sin saberlo todavía del todo, se asemeja a un caso muy parecido a ocurrido aquí en la República Argentina en el año 78, también un caso de avistamiento y de acercamiento al fenómeno ovni ocurrido a unos pescadores. Luego se lo voy a comentar para ver si tiene similitudes y comparaciones con su caso, porque todavía no lo conocemos a su caso en sí. Así que bueno, vamos a comenzar esta charla más que nada como sacándolo de lo estructurado, de lo que puede ser una nota, ¿no? En algún medio periodístico. Esto es más que nada una charla entre amigos, digamos. Sí, sí, cómo no. Bueno, para empezar le preguntaría si se recuerda bien en qué fecha fue su avistamiento, en qué año, en qué época del año, mes, en lo posible. Fue en el año 98, en el mes de marzo, porque en esa fecha era Semana de Turismo o Semana Santa, como se llaman en algunos otros lados. Sí. Y yo siempre estiré ir para la campaña, para el interior del Uruguay. Me gusta mucho pescar y salir a cazar y todo eso. Y como todos los años, que hace 20 y pico de años, que estamos saliendo, tenemos una barra de amigos que salimos siempre, y nos sucedió en esa fecha en el río Cebollatí, en Paso Avería. Paso Avería. Perfecto. Y esto, aparte de estar usted también, ¿a cuántos testigos más le sucedió que hayan visto lo mismo? Nos sucedió a 9, porque la barra de nosotros es grande, 9 personas, y porque íbamos en una lancha grande y tuvimos acampado 7 días y fue de regreso cuando veníamos para el rancho de mi tío, campaña a campaña. Veníamos para el rancho de mi tío ya en la lancha, tipo 12:30 de la noche, más o menos por ahí. Y lo particular también de eso era una noche sin luna muy, muy oscura por demás. Entonces yo venía en la punta de la lancha, la recuerdo, tirado arriba de unas mantas, y el piloto de la lancha era mi primo, oriundo del lugar, nacido y criado ahí, y con una linterna alumbrándole el río, porque era muy oscuro y había pasos muy estrechos y otros muy anchos del río. Entonces yo le venía alumbrando el río tirado en una punta de la lancha. Bien. ¿Se acuerda a qué hora fue más o menos el comienzo de los sucesos? Y estoy segurísimo que 12:30 de la noche, 12:30, 1, por ahí andaba, en esa hora era sí o sí. Perfecto. Bueno, ahora voy a dejar que usted relate con sus vivencias, ¿no? A partir de ese momento que nos ha comentado que se dirigió con 9 compañeros, 9 amigos al río a esas horas de la noche. Lo voy a dejar que usted relate
más o menos cómo vivió ese avistamiento, ¿no? Bueno, Carlos, fue así lo siguiente. Veníamos en la lancha, yo venía tirado en la punta de la lancha, como ya comenté, en una manta con una linterna grande alumbrando el río, porque estaba muy, muy oscuro. Serían más o menos 2:00 de la noche, 1:00. Y en un determinado momento, como a 200 metros de nosotros, cruzaba una luz el río, pero una luz sumamente extraña y muy potente. Y abarcaba más o menos como 50 metros o más. O sea que era un aparato de unas dimensiones importantes por la luminosidad, sí, ¿no? Sí, pero lo que más me llamó la atención a mí, y yo en mi ignorancia, ¿no? En ese momento, le digo a mi primo que venía manejando la lancha, Mario Viana, oriundo de ahí del lugar, le digo, Mario, mirá qué luz tiene ese fogón que hay allá en ese campamento. Y me dice, no, eso no es luz de fogón. Dice, eso es algo raro. Y a medida que lo íbamos acercando, era impresionante la luz, ¿no? Sí. Y nos empezamos a preguntar qué era. Y nos arrimamos lo más que pudimos, más o menos ya nos empezamos a asustar porque él empezó a llevar la lancha hacia la orilla, y la pusimos contra la barranca, contra los arandices, y apagó el motor. Nos arrimamos más o menos a 30, 40 metros de luz, pero no veíamos nada. Y ahí ya nos empezamos a asustar, ahí ya nos empezamos a mirar, a hablar bajito y a ver de dónde venía esa luz tan LED, porque era algo impresionante, tan LED. Era similar a la luz LED, por lo que dice. Sí, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que nosotros... ¿Se acuerda del color de la luz? La luz era blanca, totalmente blanca LED, pero de una potencia impresionante, y abarcaba un diámetro como de 50, 60 metros fácil. Bien. Y nosotros paramos más o menos 10 metros de la luz, ¿no? Sí. Apagamos linterna, apagamos todo, apagamos el motor de la lancha y nos quedamos ahí quietos, porque la luz esa no venía de ningún lado porque no veíamos absolutamente nada. Claro. Entonces ahí empezamos a quedarnos quietos y hablar bajito, porque ya vimos que había algo que es raro. El monte del otro lado, si bien el río tenía en ese lugar, ponele 60, 70 metros de ancho, porque no era tan ancho ni tan angosto, pero lo que sucedió es que cuando quisimos acordar, miramos arriba del monte, el monte tenía como 40 metros de alto, más o menos, de todo el monte en sí, espeso. Cuando miramos arriba del monte, vemos la nave parada arriba del monte. Ahí sí, ahí ya... Podían observar el contorno de una nave, ya no era una luz. No, ya observábamos la nave en sí, pero nosotros habíamos mirado, sí, de dónde venía el tubo de luz, y la nave no estaba, no había nada. De un determinado momento la vimos detenida arriba del monte. Fue algo monstruoso y un susto que no tenés ni idea, porque uno ahí ya empieza a recordar todos los comentarios, todo lo que ha leído, todo lo que han dado en los informativos, desaparición de gente, que los levantan, sí, que los llevan, y entonces ahí ya se te pone la piel de gallina, porque estamos en... Claro, obviamente, ¿quién no va a tener miedo? Por más Carlos, duro que uno sea... ¿Usted se recuerda si ese aparato emitía algún tipo de sonido, zumbido, algo por un el zumbido? estilo? Un zumbido. Sí, un zumbido. ¿Se puede asemejar a algo conocido, a ese zumbido? Es un zumbido que empieza finitito y después empieza a agudizarse. Bien. Pero yo creo que el zumbido era por la cinta que le giraba en el medio. ¿Pudieron apreciar algún movimiento en la nave? Sí, porque la estábamos viendo, estábamos a 50, 60 metros de la nave nosotros. Muy cerquita. ¿Calcula muy más o menos las dimensiones aproximadas que podía tener en diámetro? Más o menos, como para darnos una idea. Pero 30, 40 metros tenía. O sea que era un aparato de gran porte. Sí, impresionante. ¿Y la altura que se encontraba a nivel del río, más o menos, la pudieron calcular, más o menos? Y mirá, nosotros en la parte del río al monte estaba muy, muy bajo, y la nave estaba arriba del monte, ponele
casi 60 metros. Perfecto. O sea que la podían observar, pero con lujos de detalle, digamos. La observamos con lujo de detalle y un susto muy, muy grande, te lo aseguro. Sí, sí, nos imaginamos, porque ante algo desconocido la mente siempre empieza a trabajar a mil, ¿no? Porque empieza a carburar a ver Claro. qué es lo que Sí, qué es lo que se está viendo. claro, en un momento Mario, mi primo, que nacido y criado en el monte, que ha pasado absolutamente de todo, que no, es un hombre que no lo asusta nada, porque el monte a la noche se va recorrido 1000 veces, nació y se crió ahí. Y yo me asusté más cuando él dio la opinión de que bajarnos de la lancha y escondernos adentro del monte. Yo digo, cuando él me propone eso, ya el asunto ya es más bravo, ¿no? Claro, claro, claro. Imagínese usted me hace una referencia muy, muy acertada ante gente que vive en el campo. Acá pasa también en los campos en la Argentina, donde hay gauchos que no le tienen miedo a nada, han visto de todo y se encuentran con este tipo de fenómenos que realmente los asusta porque es algo desconocido, nunca visto para ellos. Así que es muy aceptable lo que me dice sobre este muchacho que se ha criado allí, que ha visto de todo en esos campos, en esos montes. Sí. Después le iba a preguntar, ¿se acuerda de haber visto algún tipo de color, si el aparato era oscuro, transparente, brilloso? El aparato emitía luces en la vuelta, eran como ventanas, que yo creo que giraba eso, que creo que era lo que emitía el zumbido. Y era medio verdoso, por arriba tenía como, ¿cómo te voy a decir? Como un moho verde, que cuando destellaba la luz se veía, se apreciaba, como una chapa de metal verde. Bien, exacto. ¿Y esto por cuánto tiempo más o menos permaneció allí en la zona desde que ustedes empezaron a verlo? Mirá, Carlos, bastantito, porque el asunto fue así. El aparato desaparecía como por arte de magia de arriba del monte. Desaparecía, no sé a dónde iba ni a qué velocidad. Pero nosotros tampoco nos íbamos porque teníamos el mismo sendero de luz en el río. Sin estar en el aparato, el sendero de la luz se seguía como lo descubrimos en su primer momento. Entonces ya nos dimos cuenta que desaparecer no había desaparecido. Y así nos estuvo más o menos como 3 o 4 minutos. Y vino al mismo lugar como 4 veces. ¿Siempre al mismo lugar? Al mismo lugar. Y aparecía como, yo no sé si aparecía por velocidad y quedaba plantado, encajado arriba del monte, o era que algo que no lo ves y se descubre una manta, porque viste una cosa rara. No se veía, desaparecía del todo, pero sí seguía la línea de luz muy fuerte en el río. Y al rato venía y quedaba encajado en el mismo lugar, como si lo pones con un aparato con la mano. Sí. O sea que este sendero de luz que se emitía a través del río, usted dice que era emitido por el aparato, que era emitido por el aparato que estaba allí. Ah, sí. Y no estando en el lugar, lo seguía emitiendo con la misma intensidad de luz, pero sin duda, no sé, a los miles de kilómetros que estaría. Eso no le pongas duda. Es interesante saber que el aparato desaparecía y continuaba la luz allí, como que el aparato estaba todavía, ¿no? En inmediaciones, si permanecía la luz en el río. Sí, porque cuando desapareció por primera vez, le digo a Mario, bueno, vamos a arrancar la lancha y nos vamos. Y Mario dice, no nos vamos, dice, porque el aparato no está, porque la luz sigue. Yo no me había dado cuenta de ese detalle. Digo, tenés razón, dice, no ve la intensidad de la luz. Dice, el aparato no está arriba del monte ahora, pero ¿dónde está? Dice, si nos movemos y prendemos el motor de la lancha va a ser peor. Exacto. En aquel tiempo, ¿alguno de los ocupantes de esta lancha, de los amigos que se encontraban con usted, alguno tenía algún aparato como para poder fotografiarlo, algún celular de época? No, ¿alguno que haya podido tomar un testimonio fílmico o fotográfico? No, hubiese sido fantástico, Carlos, pero ¿sabés lo que pasa? Que celular sí habían, algunos tenían, de esos chiquitos de tapita, Sí. pero ¿qué pasa? En esos lugares no agarrás línea, son Es lugares verdad. muy bajos, ahí ya perdés contacto total. Sí, ni siquiera la gente que va a pescar se preocupa tampoco por andar con celulares, eso es factible.
No, y eso es lo primero que te descartás de encima para vivir tranquilo en Exacto. la naturaleza del monte sin comunicación con nada. Tiene toda la razón del mundo, yo se lo pregunto igual también para saber si en una de esas alguno pudo haber tenido algún testimonio, ¿no? Aparte de lo que es el relato. Simplemente para eso, para dejarlo en el anecdotario, digamos, por así decirlo. Sí, Perdone, dime. perdone, dígame, me iba a decir. No, cuando regresamos después, porque así sucedió, mira, eso sucedió como Sí, 4 o 5 minutos, el aparato tuvo como 4 o 5 veces en el mismo lugar, ¿no? sí. Entonces nosotros recién, cuando desapareció la última vez, desapareció la luz. Eso ahí significa que como que el aparato ya se retiró definitivamente. Ahí se retiró definitivamente porque lo que lo vendía cuando se retiraba aún de arriba del monte, lo que lo vendía de que estaba cerca, que era la luz en el río que seguía con la misma continuidad. Exacto. Pero cuando desapareció y quedó todo totalmente oscuro, ya nos dimos cuenta de que había desaparecido de la zona. ¿Cuántos minutos me había dicho más o menos que fue el avistamiento desde que empezó hasta que se fue? Y más o menos 5 minutos, sí o sí, segurísimo 5, si no fue un poco más. Bien, ¿ustedes después se quedaron en la zona o se retiraron? No, nos quedamos un rato para ver qué pasaba, porque te vuelvo a repetir, el susto era grande entre todos, ¿no? Claro, No era fácil. claro. Teníamos Evidentemente ese miedo de, aparato, sí, perdone, teníamos, perdone. teníamos miedo es decir, uno nunca sabe qué es y cómo va a reaccionar esa clase de cosas, ¿no? Teníamos miedo de prender el motor y seguir en el río y de repente te aparece de golpe arriba nuestro Exacto. y si ese foco de luz, en vez de atravesar el río y el aparato para arriba, que es lo que nosotros manejábamos, el aparato te para arriba y el foco de luz para abajo, capaz que te chupa por la luz. Andás a ver, mirá que la mente ahí en ese momento te vuela, porque recordás lo que han dicho por ahí. Es cierto, hay mucho de eso también, sí, es verdad. Entonces, claro, ahí el susto es grandísimo. Sí, todos esos eventos están relacionados al fenómeno ovni y obviamente que la gente ante hechos de este tipo, de esta magnitud, empiezan a... Lo primero es el miedo, ¿no? Lo que invade en el cuerpo, a lo Pero sabés, desconocido. pero sabés lo que pasa, Carlos, que en estos casos uno tiene información, porque no la podés obviar, porque en algunos lados escuchás comentarios, el informativo en la televisión te da también cuando hay apariciones y avistamientos y todo eso, pero no te sucede. Pero cuando te sucede, se te viene a la mente todo lo que has escuchado y has leído. Exacto, es verdad. Ese, ¿Verdad? ese es el susto. Y uno también se empieza a ser más entusiasta y seguidor también del fenómeno a partir de que vive de estos hechos que antes desconocía y medio como que no creía, ¿no? Me ha pasado a mí también. No, pero es que yo en realidad no creía, porque vos viste que la ciencia ficción es muy grande y con Exacto, la tecnología mucho más. Y vos viste que los americanos quieren estar primero en todo, los americanos que tienen platillos voladores, que tienen el marciano, que tienen esto, que tienen el otro, pero yo en realidad no vi nunca nada, no sé si tienen o no tienen. Esto es una disputa con la NASA y con esto y con el otro, han hecho películas, hay comentarios, pero cuando yo lo viví, digo, bueno, opa, ¿qué pasa acá? claro, claro. A partir de allí ya se hizo creyente, digamos, en el No, fenómeno, como le ha sucedido a mucha gente. pero no sé, lo mío lo podrán tomar como creíble o no, pero lo que yo vi, lo que presencié, de la forma que lo presencié después del miedo, fue algo excepcional. Antes no, porque antes te confieso que estaba así, totalmente asustado, a pesar de la edad que tenía, 40 y pico de años. Nunca pensé que me fuera a suceder una cosa así en mi vida, pero me sucedió, no sucedió, éramos 9 personas. Y después como que ya bajé la pelota al piso. Bueno, lo vi, no vi ningún marciano, no vi que se haya bajado nadie, ni que se haya abierto ninguna puerta de la nave, pero vi la nave, la vi muy cerca, la vi muy grande y viví un susto impresionante. Bien, bien. Carlos, les voy a hacer algunas preguntitas más relacionadas a esos 5 minutos que para ustedes y los tripulantes de esa lancha deben haber sido eternos, ¿no? Esos 5 minutos, nos imaginamos. Sí, juralo que eran eternos. Esa luz no se iba nunca más y nosotros no sabíamos en realidad qué íbamos a hacer. Bien, ahora le voy a hacer algunas preguntas técnicas que son relacionadas a este tipo de avistamientos, ¿no?
Una de ellas que le voy a mencionar es si ustedes en algún momento pudieron acercarse al lugar supuestamente donde la nave estaba por sobre el monte, ¿no? En algún otro momento. Sí, fuimos, a los 2 o 3 días fuimos, y el monte permanecía tal cual, no había quemado nada, no había, bueno, absolutamente nada, pues si hubiese quemado algo, como se han visto campos quemados con dibujos Sí, y todo eso en muchas partes, si hubiese exacto. quemado algo, el monte ardía y nosotros lo estábamos viendo. Claro, ¿no pudieron observar algún tipo de huella circular, alguna marca reverdecida, algo en el No, pasto, algún cambio de no, vegetación? no, no, porque él avistaba arriba del monte, el monte es muy espeso, pero el monte es muy, muy espeso, este, y no, tendríamos que habernos subido arriba del árbol más alto para ver si ofendió las hojas de los árboles o algo, pero no para nada. Bien, No porque pudimos verlo, ante parece, ¿no? estos, claro, claro, ante estos casos siempre este tipo de aparatos dejan una huella circular, dejan una marca en el piso como el pasto, como si produciera una fotosíntesis en el pasto, queda reverdecido, quedan hongos en algunos casos, siempre dejan alguna marca. Sí, pero será lo que dejan la misma marca o lo que hacen dibujos que yo he visto en cosechas y obviamente que eso filmado de arriba, como yo he visto, no lo ha hecho el hombre, porque esa perfección, esos dibujos, lo ha hecho esta clase de platillos voladores, obviamente que han sido ellos. Sí, Pero yo me pregunto de que no quemó nada ni ofendió nada porque a lo mejor no se prendió nada del aparato, no lo prendieron porque estaban arriba del monte, o será otra clase de platillos voladores que hacen los dibujos y queman, y este no. bien, bien. ¿En algún momento del avistamiento de este aparato pudieron ver que haya descendido al monte o siempre se mantuvo en el mismo lugar, a la altura? Se mantuvo siempre a la misma altura, más o menos 5 metros del monte, y siempre en el mismo lugar, y aparecía y desaparecía como por arte de magia. Era una cosa mágica. Evidentemente o es algún tipo de camuflaje o bien se desmaterializaba y se volvía a materializar, ¿no? Esas son teorías de trabajo que manejamos nosotros los investigadores. Es factible, sí, porque yo no sé si, yo pregunto si se alejaba, ¿cuántos kilómetros se alejaba? Y si se alejaba, ponerle los kilómetros que uno quiera ponerles. ¿Era capaz de emitir esa luz constante, con tanta vivacidad? No creo. Claro, eso es lo llamativo, porque si esa luz permaneció todo el momento en que estuvo el aparato allí en la zona, significa que el aparato estaba ahí. Así que Sí, lo más aceptable sería que sea una especie de camuflaje de invisibilidad, ¿no? Para que no lo pudieran ver por momentos. y yo creo que sí, porque ese aparato si se mueve, ¿a qué velocidad se debe mover? El ser Exacto. humano no lo tiene calculado. Y si avanza, y si se movía y iba a ponerle 20, 30, 40 kilómetros por arte de magia, porque es un movimiento, ¿y qué intensidad de luz puede tener para que refleje en el río y lo deje totalmente de día el mismo tubo de luz que tenía como 20, 30 metros de ancho y con tanta intensidad? Nos imaginamos que debe haber sido, sí, algo verdaderamente espectacular allí en la zona en plena noche. Nos imaginamos lo que debe haber sido para ustedes. Aparte del susto, Carlos, después del susto fue maravilloso, te lo juro. Por supuesto que sí, lo entiendo. Yo también fui testigo del fenómeno ovni y coincido plenamente con esa sorpresa. Uno queda como, es un antes y un después, ¿no? De ver algo impactante, algo que uno no ha visto nunca, que siempre se ha hablado a través de los medios, y es algo que a uno lo marca. Así que lo sabemos, Carlos. Sí, Por sí, sí, eso, aparte que lo que te trabaja la mente en esos momentos no tenés ni idea. No sí, tenés sí, ni idea. sí, sí, sabemos a lo que nos refiere, Carlos, pero se lo decimos de verdad, porque estamos en el tema, investigamos, tenemos miles de casos y de testigos, y todos los testigos presenciales que han avistado este tipo de fenómenos aseveran lo mismo. Mm. Carlos, ¿usted se recuerda en esa época? Me dijo que más o menos el avistamiento empezó 12:30 de la noche, más o menos, ¿no? 0:30. Sí, Eh, sí. si tuvieron alguna diferencia en el tiempo, si pudieron alguno después del avistamiento ver la hora, si la hora
corría normalmente o tuvieron algún salto en el tiempo que les haya parecido raro. No, no nos fijamos en la hora en sí porque el reloj no llevábamos. Llevaba Mario un reloj, sí, tenía de pulsera. Nosotros habíamos dejado todo en las casas porque nosotros, como íbamos de Montevideo ahí a la campaña, están en la casa de mi tío, en el rancho de campaña. Yo ahí dejaba todo. Ya me ponía la ropa de monte y arrancábamos para el monte a acampar y chao, era lo nuestro. Entonces, todo esas pertenencias así nosotros no las llevábamos. Y no recuerdo que hayamos preguntado la hora después que desapareció. Bien, bien, le pregunto esto porque a veces hay casos en donde la gente pierde la noción del tiempo, como que estos aparatos alteran el tiempo y cambia variablemente el tiempo para atrás o para adelante. Ha habido muchos casos que nosotros le llamamos missing time, tiempo perdido, ante gente que ha presenciado avistamientos de fenómeno ovni, y el tiempo se extiende o se acorta. Es algo también que son teorías de trabajo que no tenemos explicación de por qué pasa, ¿no? Pero suele suceder. Sí, sí, en eso no nos hemos dado cuenta, porque nosotros, después de que desapareció la luz del río, que fue la última vez, de que tuvo como 5 veces más o menos, yendo y viniendo al mismo lugar arriba del monte, después que desapareció la luz, que quedó el monte normal, el río con una oscuridad impresionante como era, tuvimos como 5 minutos más para prender la lancha, y después la prendimos y arrancamos despacito. Ya vimos que no estaba más, que no venía más, y como a los 100 metros que íbamos despacito, yo volví a prender la linterna para seguir alumbrando el río porque no se veía nada. Y ahí sí, ya cuando salimos de la zona, mi primo como que empezó a acelerar un poco más la lancha, cosa de llegar lo más rápido posible a tierra, ¿no? Porque todavía seguíamos con esa incertidumbre. Y después llegamos a la casa del tío, que dejamos la lancha en el río, como a 4 o 5 kilómetros antes de llegar al lugar donde vive mi tío. Ahí dejamos la lancha, atravesamos el campo y llegamos al rancho. Cuando llegamos al rancho, no sé, pero ponerle que sean como las 1:30 de la mañana, las 2. Y le comentamos al tío, lo que vimos. Mi tío tenía en ese tiempo 70 años, nacido y criado ahí. Y le comentamos y nos miraba y me dice, sí, mijo. Dice, yo pescando he visto más de una vez, pero si lo comentan te dicen que estás loco. Tal cual, así me dijo. Es muy real y muy cierto lo que dice. Es muy real y muy cierto, y sigue pasando hasta el día de hoy ese tipo de cosas. Pero lo vuelvo a repetir, está más aceptado al día claro, de hoy. Él es un paisano solo que bueno, mi primo estaba con él, pero salen a trabajar para distintos lugares en el campo, y pues obviamente que viven en el mismo rancho. Y mi tío lo ha visto, me dijo, no tan cerca así, pero ha visto de lejos pescando a la noche. Pero es lógico, me dice, si lo contás, y más que nada la gente de campaña, dice, es como, quedas como ridículo, dice, porque no te lo creen. Sí, nos imaginamos, nos imaginamos, porque sabemos que ante estos casos siempre suele suceder este tipo de cosas. Se descree siempre en el testigo, ¿no? Carlos, Claro. ¿usted se acuerda si en los días posteriores a este avistamiento, si hubo algún tipo de comentario en los medios periodísticos de allí del Uruguay o de la zona, de alguien que pudo haber visto también lo mismo que ustedes? ¿Se escuchó algo en aquellos días? Bueno, lo que sí sé decirte es de que nosotros estamos ahí en el río Cebollatí, paraje Avería. Es entre 33 y Lascano, departamento de Rocha. ¿Entendés? Sí. Y bueno, de ahí queda muy cerca 33, de Avería a 33 hay 100 y pico kilómetros. Y en 33 vive mi cuñada, ¿no? Y entonces, comentario con mi señora después que le hicimos, mi cuñada le dice a mi señora que esa misma noche fue novedad en 33, que vieron, inclusive sacaron fotos, como 3 o 4 avistamientos, como a una cierta altura en 33.
O sea que alguna de las naves puede haber sido la que nosotros estábamos viendo, estaban a 100 y pico kilómetros, 33 donde estamos nosotros. Claro, y para estos aparatos las distancias son ínfimas porque tienen Sí. esa posibilidad de manifestarse de un momento a otro con velocidades desconocidas para nosotros, así que es muy aceptable. Claro, sí, o sea que el avistamiento fue grande en la zona. Exacto. Excelente, Carlos. Nos imaginamos, bueno, la sorpresa, los comentarios, ¿no? de la gente que estaba con usted, aseverando un montón de cosas, ¿no? Usted, porque uno lo que piensa siempre también es que puede ser algún tipo de tecnología terrestre, algún prototipo, pero No. imagínese usted, sobre un monte, ¿qué van a estar haciendo? ¿No? O sea, uno a veces... No, es que es de la forma que se dio y de la forma de lo cerca que estábamos, Carlos, es totalmente imposible. Ahí no hay nada, no hay. Ahí lo que hay es miedo, pensamiento y miedo. Es real, es totalmente cierto, Carlos. ¿Algún detalle más que pudo haber observado de este aparato, aparte del color, de la cinta que usted dice que parecía que tenía por debajo? ¿Pudo apreciar alguna otra particularidad del aparato? Sí, no era totalmente liso, obviamente que tenía como un bombé en el medio, un bombé inmenso en el medio, como una protuberancia, no sé qué era, pero no, viste que hay platillos voladores que son como lisos. Sí. No, tenía como un bombé inmenso en el medio, y después las cintas de luces que parecían ventanas. No sé si es una cinta de luz. Y giraban, ¿no? Giraban, pero rotaban suave. ¿Y tenían algún tipo de color? Sí, tenía color rojo, color azul, blanco, y no me acuerdo qué otro más. Bien, o sea que manifestaba colores. Manifestaba colores, y el zumbido que emitía, porque la cinta giraba pero muy suave, yo me daba cuenta por las luces, porque no era que cambiaba las luces en el mismo lugar, no giraba. Sí. Y yo creo que en el girar de la cinta era el zumbido. Bien. Le comento, siempre en algunos casos, así similar al que le ha ocurrido a usted, testigos han manifestado ese zumbido como parecido al zumbido de las abejas. No sé si usted le puede encontrar alguna similitud. Sí, pero un poco más grave. Bien, excelente. Usted me está relatando todas las características de los avistamientos clásicos del fenómeno OVNI. Solo faltó que el aparato se posara y que pudieran ver algún tipo de humanoide. Le faltó solo eso nada más, Carlos. No vimos nada de eso. No vimos nada. Hubiese sido, bueno, si llegamos a ver a alguien que se baja, no sé lo que haría. Porque cuando usted me manifiesta, cuando me comenta a su hijo Martín, me comenta sobre el caso que usted vivió, y yo inmediatamente le comenté a él que acá nosotros en el año 78, el día 4 de febrero de aquel año, 6 testigos, 2 de ellos hermanos, acá en el dique La Florida, tuvieron también un avistamiento de una nave también, pero de pequeño porte, ¿no? Que descendió sobre un monte también, y en este caso pudieron apreciar el descenso de un humanoide de alta talla, ¿no? Tenía una altura importante, de más de 2 metros de altura. Y estos pescadores se aterrorizaron, le pasó lo mismo que a ustedes, y emprendieron la huida también, ¿no? Y quedaron muy choqueados, y a los días posteriores siguientes se dirigieron al lugar donde vieron este aparato. Por eso le preguntaba si habían visto algún tipo de marcas, porque pudieron apreciar marcas en el lugar donde vieron el aparato y pudieron ver huellas, evidencias físicas del fenómeno, ¿no? Sí, obvio, sí, ahí ya el caso fue más extremo, digamos, a la vista, ¿no? Exacto. Y le encontramos muchas similitudes, lo habíamos mencionado en su momento, lo hemos comentado en el principio de este informe también, que va a salir completo. Luego va a tener usted la oportunidad de ver también el caso reflejado antes de su nota, sobre el caso acontecido en Dique, La Florida. Así que, Carlos, la verdad que tuvo un avistamiento de aquellos, ¿no? Como para ingresarlo a una casuística. La verdad que sí. Y poco contable, porque como no se cree, ya te digo, cuando empezamos la nota, de que creo que contigo, no sé si he compartido esto con 10 personas. Bien.
Porque Bien, al no creer, cuando no te creen algo, y más de estos casos que son difíciles de creer hasta que no te pase, o que tengas un estudio, pero muy amplio, muchos años, exacto. para ir acercándote y tener datos, es bravo, es un tema muy delicado. Entendemos perfectamente y nos imaginamos también por el estrés que habrá pasado a la gente que estaba con usted. Sí, todos tuvimos un momento muy bravo, muy jodido, y después nos salíamos de vuelta para el monte a pescar, pero íbamos de tarde, de día, ya hasta los 2 o 3 días no nos quedábamos en el monte a la noche. ¿Viste esas cosas que... y nosotros decíamos entre nosotros, che, pero no nos pasó nada, somos personas grandes, este, añares acampando en el monte, y estamos teniendo miedo de quedarnos a la noche, y como que nos picaba el bichito de qué pasará, ¿no? O nos escapamos, ¿entendés? Porque entre nosotros 9, los comentarios y las versiones eran totalmente distintas, obviamente que así tiene que ser. Si nos pasaba esto, si no nos pasaba esto, y fíjate lo que pasó, una vuelta aquí, otra vuelta allá. Exacto, exacto. De verdad son cosas que marcan, ¿no? Y que a la mayoría de las personas que sufren, no decimos sufren en cierta medida porque no les pasó nada físicamente. Siempre se aconseja ante casos así de avistamientos, descensos del fenómeno OVNI. Lo que hicieron ustedes fue perfecto, fue estar ajenos a la escena, estar alejados, tratar de que este aparato no los vea, porque ha sucedido en otros casos en donde interviene el ser humano y hay algún tipo de encuentro, ¿no? Que puede ser una abducción, puede ser eventos que pasan relacionados siempre a este encuentro con el fenómeno OVNI. Ustedes se mantuvieron un tanto distantes, observando todo lo que acontecía con este aparato. Sí, Carlos, y no te quedaba otra tampoco, porque no sé, yo todavía no le pregunté a mi primo si él apagó el motor de la lancha o se lo apagó el aparato. La Eso es verdad un que detalle claro, importante. yo no le pregunté, pero yo te digo más, no, no sé si lo apagó, la verdad, pero tampoco te puedo aseverar, porque no. Claro, Él arrimó la lancha a la orilla, fue lo que hizo, y se apagó. Y nosotros agarramos unas ramas de los arandices que caen para el río y metimos la lancha lo más contra la barranca, agarrando los arandices, y ahí nos quedamos muros, sí, prender luz y sin hablar nada, ¿no? Y después que vimos por primera vez el aparato arriba del monte, bueno, ahí sí, ahí fue la, la- la el sorpresa parálisis. total. Sí, olvídate, no, y olvídate. Bien, Carlos. Bueno, la verdad estamos agradecidos de nuestra parte que nos haya compartido esta experiencia, es muy importante para nosotros, para el análisis. De hecho, lo que usted nos comenta será relacionado siempre a muchos avistamientos del fenómeno OVNI y en la mayoría pasa siempre, porque el fenómeno OVNI es un fenómeno esquivo, es un fenómeno fortuito, porque hay muchos cuestiones, o sea, hay muchos cuestionamientos con la gente que se dice ser contactado, que dicen que vienen por una persona, pero nosotros Ah, vamos más al tema del análisis y la investigación que nos deja el fenómeno con las evidencias físicas. En este caso, como le ha no, pasado a usted, de ser testigo no, presencial. pero esta clase de cosas obviamente que existen, están y viven, tal vez estén antes de nosotros, de que los invasores seamos nosotros, no vienen por una persona, no vienen por esto ni por nada, simplemente que nos siguen estudiando, simplemente que tienen una tecnología asombrosa, no se sabe qué calidad de agresivo pueden ser o no se sabe si no invaden o no bajan con más continuidad porque los afecta la atmósfera, que ellos no pueden recibir oxígeno del nuestro sin algún casco apropiado o algo porque los mata. De eso está todo en estudio, ¿me entendés? Exacto. Pero que tienen una inteligencia muy suprema a la nuestra, tienen, obviamente que la tienen, y es una incertidumbre entre el planeta Tierra y ellos. Esa es la gran incertidumbre. ¿Qué somos nosotros para ellos y qué son ellos para nosotros? Es Y verdad. cómo nos miramos, ¿no? Y cómo nos miramos. Exacto.
Exacto. Es verdad, Carlos, esto es parte de los enigmas que nos manifiesta este fenómeno, que no sabemos la procedencia, de dónde vienen, cuál es el propósito. Y es algo que, más que nada, porque el OVNI tampoco tiene ninguna nomenclatura, no dice Made in USA, Made in Pleiades, no dice nada, No, es no, nada, completamente. no, 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 Entonces, no. está la posibilidad de que sean, sí, provenientes de cualquier punto del espacio exterior o una tecnología completamente secreta para nosotros, pero no lo sabemos. Eso es algo que siempre nos mantiene atados a la investigación del fenómeno OVNI, Carlos. Es una realidad. Sí, no, obvio, sí, 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 sí. Esto pienso que no va a tener, no sé, creo que no va a tener como fin. O no, es algo bravo para que el ser humano lo descubra en su totalidad, a no ser que se haya ponerle un encuentro. ¿Me Es muy entendés? Pero cierto esto lo no, que dice, el tema de esto que no, no tenga fin, porque el claro, fenómeno OVNI nos acompaña desde los albores de la historia del hombre, ha aparecido en maquetas, en pinturas rupestres, y a partir del año 47, que queda evidenciado como fenómeno OVNI, con el primer avistamiento oficial del piloto civil Kenneth Arnold en los Estados Unidos, a partir de allí se oficializó como fenómeno OVNI, objeto volador no identificado. Y sí, mire usted, obvio. Carlos, desde el 47 hasta el día de hoy no hemos descubierto nada. Solo No, tenemos hipótesis de trabajo, solo tenemos testimonios, testigos de avistamiento, pero no sabemos realmente quiénes son. No lo sabemos hasta el día de hoy. Y si la hay, no. esa información está muy secreta herméticamente por las grandes potencias, ¿no? Claro, inclusive, volviendo un poco al tema, hay gente que ha dicho que ha visto, digamos así, hablando brutamente marciano, y le preguntan como dice, no, 50 centímetros, 60, más de eso no, son chiquititos, verdes, de orejas grandes. Tú me estabas diciendo ahora de que hubo un avistamiento presencial que medía casi 2 metros, viste la variación que hay de Exacto. 60 centímetros a casi 2 metros. No, el fenómeno humanoide que es acompañado también muy ligado al fenómeno ovni, obviamente, ¿no? En este caso, ustedes tuvieron un avistamiento que nosotros le llamamos no asociados, que es cuando Claro, porque no está la presencia del humanoide. ay, claro que sí, 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 Y obvio. hay casos, similar también al que le ha ocurrido a usted, con presencia del fenómeno humanoide y de diferentes características. Nosotros tenemos en la FAO, en la Fundación Argentina de Omniología, un especialista que es especialista en el fenómeno humanoide, se llama Nelson Polanco, está con nosotros en la fundación, y tiene una gran variedad de morfología de estos seres, ¿no? Que son, como decía usted recién, de diferentes tamaños. Algunos usan escafandras, aparatos que parecen para protegerse de nuestra atmósfera, seres también que están a cara descubierta, seres muy similares a nosotros, otros más pequeños, hasta de 50 centímetros, gran variedad de casos asociados al fenómeno humanoide. Pero en este caso a ustedes les ha ocurrido el avistamiento solo presencial del aparato. Claro, medio parecido a la raza humana, entonces tenemos de todo color y de toda altura. De todo un poco, y es algo que también nos mantiene ligados a la investigación porque también se comporta igual que el OVNI. El fenómeno humanoide es un fenómeno escurridizo también, que deja impactado al testigo, como los ha dejado a ustedes, sin palabras, y también es escurridizo. Se manifiesta igual que el OVNI. Sí. Así que, la verdad, Carlos, estamos más que agradecidos por este tiempo que nos ha dado. Estos detalles que nos ha dado de este avistamiento fue realmente particular e impresionante. Carlos, mirá que me gusta el tema, porque después de lo que me sucedió me gusta el tema. Inclusive, te digo más, antes de venir para acá, para España, estuve en la campaña en Tacuarembó, salí con la barra para allá y tuvimos 4 o 5 días acampados en Tacuarembó, en el Río Negro. Salimos mucho nosotros. Y en un determinado momento eran como las 2 de la mañana y estaba con mi amigo Javier, que también era uno de los que estaba en la lancha conmigo, y dice, me voy a acostar. Dice, ¿te vas a acostar vos para la carpa? Digo, no, me voy a quedar un rato más acá en el fogón, que me encanta, a tomar un vino tranquilo. Digo, en un rato voy a salir para el campo y si encuentro algún platillo volador. Y el loco se da vuelta y me dice, no me joda. Porque es como que tengo esa costumbre, cuando voy a campaña, tipo 2 y pico, yo soy de acostarme muy tarde en la campaña. Y a veces sale el equipo de casa
y yo los espero en el campamento con agua caliente, fogón y todo, y mirando el juego. Y salgo para el campo, caminar un rato ahí, medio lejos del monte, y empiezo a mirar para todos lados porque tal cual que me va a aparecer otro. Eso así, como que lo tengo en la mente, es como que ya está incorporado. Estoy en la campaña y me va a aparecer otro. No sé qué haría si veo una luz blanca. Eso es algo evidentemente que lo ha marcado, Carlos, lo ha marcado. Y bueno, Sí, sí. es importante que usted esto lo manifieste, que lo dé a conocer, porque hay mucha gente que este tipo de cosas se las guarda, no las comenta por el miedo al ridículo. No, es que no se puede comentar mucho, Carlos, no se puede comentar mucho. Es cierto, totalmente cierto. No. Por eso le decía en un principio de la nota, y antes de hacer la nota también, que con nosotros puede hablar tranquila y abiertamente porque investigamos todo esto. Las preguntas que le hicimos es para formar una casuística, una estadística del comportamiento del fenómeno, ¿no? Es Sí, algo sí, sí, se muy hacen común. comparaciones para tener más o menos un ángulo, una idea para qué lado volcarse, ¿no? De acuerdo a las Exacto, opciones. tal cual, tal cual. Y le vuelvo a repetir que es un caso muy similar al ocurrido aquí también en la República Argentina, que le ha ocurrido a pescadores también y han tenido también una reacción muy particular como fue la de ustedes. Así Ajá. que son casos interesantes y que ocurren mucho, ¿no? Y a veces en las veras del río. El Río de la Plata y la zona de aledaños tiene una particular zona caliente de avistamiento del fenómeno. Mucha gente ha Sí, visualizado cosas allí en esos sí, lares. sí. Donde es un punto de muchos avistamientos en la estancia de la Aurora, no sé por qué ese punto, Exacto. Bueno, ese punto es esencial para los platillos voladores. sí, allí en los años 70, 80 acudieron muchos medios periodísticos, investigadores del fenómeno OVNI, incluso el mismo Luis Burgos, presidente de la FAO, ha estado allí in situ. Ah, En esta estancia han ocurrido muchos eventos de aproximación del fenómeno OVNI, ha habido investigadores, gente de la NASA. Fue una zona sí, muy sí, caliente en aquellos sí, años sí. de Sí, avistamiento y del todavía fenómeno OVNI. no tienen la explicación por qué en ese lugar, en esa zona, algo debe haber que les interesa a ellos, pero todavía no está en pañales toda la información. Exactamente, es verdad, y es una zona caliente de avistamiento del fenómeno, y toda esa zona, ¿no? Sí, sí, sí. Toda la zona del Río de la Plata, aquí del lado de Argentina, también desde Bahía San Borombón, prácticamente hasta la ciudad de La Plata, Magdalena, es una zona importante y caliente de avistamiento del fenómeno OVNI, desde los Sí, años sí, sí, 80, sí. prácticamente. Sí, sí. Así Hay que, tesituras de todo tipo de lo científico, pero no llegan a la conclusión por qué, pero lo que sí los tiene en el problema de que por qué tanta continuidad en esos lugares precisos, ¿no? Eso es lo extraño. exacto. Así que vamos a seguir todavía, como somos privilegiados de tener estas zonas también calientes y candentes del fenómeno OVNI, y seguramente seguiremos teniendo avistamientos, ¿no? Por estos lares, en lo que es en la zona de Uruguay, toda esta zona que le mencionaba de la Argentina. Lo vamos a seguir teniendo seguramente. Sí, depende de cómo ordenemos la mente. No, no sé si es para bien o para mal, Carlito. Yo preferiría que estuvieran un poco más lejos. Sí, ante lo desconocido siempre uno prefiere mantenerse distante, es verdad lo que usted dice. ¿Eh? Más que nada porque uno no sabe cómo pueden llegar a reaccionar este tipo de situaciones, ¿no? A veces uno piensa en cosas malas, lamentablemente. No, aparte de una cosa, mirá, te digo un comentario en la lancha. Nosotros obviamente teníamos muy buen armamento, ¿no? Estábamos cazando Sí. de todo en el monte. Teníamos armas de buenos calibres, de buen armamento. Y en un momento le digo a mi primo el Mario, che Mario, ¿y si se baja alguien, si se bajan, qué hacemos? ¿Les tiramos? ¿Viste lo que te cruza por la mente? Sí, por supuesto. Y me dice, yo qué sé qué haría. Dice, porque según lo que se comenta, que ellos te apuntan con cualquier cosa, como una tipo luz láser, y te desintegran. Dice, dice, no sé, esa pregunta no sé. Me dice, no sé qué. Claro.
Porque hasta eso, hasta esa incertidumbre, pero, y después yo le di, y me dice Javier, mi amigo, ¿y por qué lo vas a atacar? Si se bajan, si no te atacan. Y si nos atacan, digo, ¿cómo le respondemos? Claro. Todo, mira, Carlos, que la mente te vuela y te No, vuela por supuesto, feo. por supuesto. Y ahora que menciona que tenían armamentos, menos mal que a ninguno se le ocurrió dispararle a la nave, ¿no? O a alguno se le cruzó por la No, cabeza. no, Carlos, no, deja quieto, que se nos va a ocurrir si ni cuenta nos dábamos que teníamos arma en la lancha con el susto que teníamos. No, no, Es no, verdad, no. es verdad. No, Usted sabe que olvidate. cuando pasan este tipo de situaciones la gente no es consciente de lo que tiene. Hay gente que ha tenido cámaras No, fotográficas y no ha fotografiado porque quedan choqueados. no, es que no atinas a nada, simplemente hablar lo más bajo que se pueda y por lo general no hablar nada, simplemente observar. Claro, claro. Es así, es muy común ante lo desconocido. Bueno, Carlos, la verdad, una vez más le digo, estamos agradecidos por este contacto, No, por este tiempo que nos ha dado, por por todos favor, estos Carlitos, gracias a detalles, ustedes. todos estos detalles que fueron muchos, ¿no? Para la casuística, para la investigación del fenómeno OVNI. Y de verdad, Sí, Carlos, es importante su caso y su avistamiento, ¿eh? ¿cómo está? Lo vamos a registrar. Te agradezco, Carlos, te agradezco por la comunicación y espero que sirva para algo, como por suerte ustedes están haciendo esta seguidilla de avistamiento y cosas así, que se dedican a eso, y el estudio, todas versiones para el estudio sirve, obviamente que sirve. Yo te soy sincero de corazón, de corazón, y que lo que te conté fue la realidad, sí o sí. ¿Entendés? Me sucedió por suerte, gracias a Dios. No sé a cuántas personas en el mundo le sucedió lo que yo, pero lo que a mí va, y a mis compañeros. Pero puedo contar la realidad sin tener ningún tipo de problema. Por suerte la viví. Excelente, Carlos. No dudamos de eso, no dudamos de su palabra, tampoco de los testigos que fueron presenciales de ese avistamiento, porque tenemos miles de casos muy similar a lo acontecido por ustedes y lo tomamos como una gran realidad, Carlos. Así que esto quédese tranquilo, que forma parte del anecdotario de la investigación que nosotros hacemos sobre el fenómeno OVNI. Así que Dios quiera que sirva para algo así, como no. Ustedes que están en el estudio de eso, un aporte más. Sí. Por supuesto que sí, un aporte más y muy valioso, por así decirlo, Carlos. Así Gracias. que gracias de verdad, y nos vamos despidiendo de lo que fue esta interesantísima nota del señor Carlos Graña, aquí para Enigmas de la Tierra y el Universo. En el año 1978, un grupo de amigos vivenciaron una situación que cambió sus vidas para siempre. Un 4 de febrero, Genaro y Pedro Sosa, Regino Perroni y Jacinto Lucero organizaron una salida de pesca. En ese sentido, viajaron al dique junto a Ramón Sosa y Manuel Álvarez. Ya en el Club Náutico de Pesca de la Florida, cada cual desarrolló una actividad de cara a lo que sería la noche más increíble. Rodríguez había preparado empanadas, Álvarez se encargó del asado, y en medio de ello la totalidad de los amigos disfrutaron de conversaciones bajo la vigilia infinita de las estrellas. Tras la cena, después de las 0:30 horas, comenzaron a navegar. Se transportaban en una balsa y, como todo pescador, remaron hasta encontrar una precisión contundente, el lugar más tranquilo y apropiado del lago. Siendo las 2:10 de la madrugada, cambiaron de embarcación. Se instalaron en La Niña. Por entonces no se había materializado ningún pique, y todo infería que no habría éxito. De hecho, Genaro, Ramón y Jacinto se fueron a dormir a unos 5 metros de la borda. A las 4:15 horas, el grito de Perroni, que estaba aterrado, despertó a Genaro. Había visto pasar algo frente de la luna, pero como todo era inexplicable, fue atribuido a una estrella fugaz
y no se cuestionaron demasiado lo vivido. Y a las 4:45 horas, una intensa luz se proyectó sobre el cerro con una potencia que obligó a los hombres a cubrirse el rostro. Se trató de un ovni, una nave metalizada con forma de plato que irradiaba una luz blanquecina y al mismo tiempo luces de colores verde, esmeralda y rojo y granate desde la parte superior. Se mantenía suspendida en el aire a unos 3 metros del suelo. Medía estimativamente unos 15 metros de diámetro. Sin embargo, lo más sorprendente se dio posteriormente. De la nave se desplegó una escalera por la que descendió un extraño ser que tenía una altura aproximada de 2 metros. Vestía un traje brillante, ajustado, de color plateado, y sobre su cabeza tenía una especie de casco transparente. El ser humanoide se acercó a la orilla e interactuó con ellos. Sonrió, colocó sus manos hacia adelante con las palmas hacia arriba. Giró y subió por la escalera hasta introducirse en el plato volador. Todas estas precisiones quedaron registradas en una denuncia en la Jefatura Central de Policía de San Luis. La agrupación Investigadores de Campo OVNIs Unidos, ICOU, a la cual quien les habla pertenece, colocó una placa en conmemoración del avistamiento. El recordatorio fue una de las actividades del encuentro federal que hace el ICOU en las provincias. La de aquel evento fue la número 14, en la que también se realizó una charla denominada ¿Están entre nosotros? ¿Los ovnis llegan a San Luis? Las disertaciones estuvieron a cargo de Edith Moneda de Colón, Entre Ríos, Pablo Mastot de Corrientes, Marcelo Turco Chain de Luján y Luis Burgos de La Plata, quien cerró la conferencia. Todos los investigadores pertenecen a distintas agrupaciones del país que estudian el fenómeno y además son miembros de ICOU. Queridos amigos, hemos hecho un breve desarrollo de lo acontecido el 4 de febrero de 1978 en el Lique, la Florida, con este avistamiento a los testigos antes mencionados y la comparación directa, ¿no?, con la nota que acabamos de escuchar con el señor Carlos Graña de la República Oriental del Uruguay. Nos pareció apropiado, ¿no?, luego de la nota realizada al testigo, hacer la comparación con aquel mítico caso para encontrar ciertas similitudes, más que nada en el comportamiento del fenómeno ovni ante los polos de atracción, como lo son el agua, por ejemplo, que es uno de sus principales polos de atracción aquí en la Tierra del fenómeno ovni. Queridos amigos, sin más que decirles por el momento, esperamos que este contenido haya sido del agrado de todos y nos estaremos reencontrando en un próximo episodio para Enigmas de la Tierra y el Universo. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro, queridos amigos.